¿Alguna vez has visto a alguien correr con todas sus fuerzas hacia un precipicio, convencido de que va a aprender a volar antes de tocar el fondo? Es una imagen brutal, pero extrañamente familiar. Me suena a desesperación, a ceguera voluntaria. Exacto. Hoy no vamos a hablar de política aburrida. Vamos a diseccionar una autopsia en tiempo real. Estamos cerrando el 2025, un año que prometía ser tranquilo tras el huracán electoral del 24, pero que terminó siendo el escenario donde la oposición en México decidió, paso a paso, cavar su propia tumba. Y mientras eso sucedía en el fango político, en otro lado se encendía el cerebro digital más potente de América Latina. ¿Te quedas a ver el choque de trenes? Por supuesto, porque lo que describes no es solo una mala racha política, es el desmoronamiento de una forma de entender el poder. Tenemos que hablar de los 10 errores capitales de la derecha este año, pero también de esa bestia tecnológica llamada Coatlicue. Así que arranquemos. ¿Por dónde empezamos a desenredar este desastre? Por el vacío. Imagínate esto. Pierdes el poder en 2018, te arrasan en 2024 y llega 2025. ¿Qué es lo lógico? Te reinventas, ¿no? Creas un proyecto alternativo. Pues no. El primer gran error fue la nada absoluta. Ni el PRI ni el PAN presentaron una sola idea nueva. Se separaron, sí, como un matrimonio mal avenido, pero para no ofrecer nada. Prometen un proyecto hasta 2026. ¿Por qué esperar? Porque no tienen que ofrecer. Y ante el vacío de ideas que llena el espacio, la violencia. Ese es el segundo punto crítico. Vimos cómo la frustración se transformó en agresión física. Ya no es debate. Vimos a legisladores actuando como pandilleros, el ataque en el Senado, el zafarrancho en el Congreso de la Ciudad de México. Es el síntoma de quien ya no tiene argumentos y solo le quedan los puños. Y es patético, porque intentaron camuflarse. ¿Viste ese intento de generación Z? Por favor, fue tragicómico. Totalmente. Abuelos disfrazados de jóvenes revolucionarios. Intentaron copiar las protestas de Bangladesh o Nepal, pero cuando les quitas la máscara son los mismos rostros de siempre. Claudio Seiris, Fox, Acosta Naranjo. Y lo peor es que esa simulación terminó en violencia real en el Zócalo. Atacaron policías, quemaron vallas. Es la desesperación hecha estrategia. Pero hay algo más oscuro ahí, ¿no crees? Esa obsesión con mirar al norte. El intervencionismo. Ese es un error histórico que no dejan de cometer, es casi un fetiche. La derecha mexicana pasó todo el 2025 implorando casi de rodillas que Estados Unidos interviniera. Fueron a la OEA, al Departamento de Estado, están pidiendo a gritos que Trump o Marco Rubio salven a México. Es la mentalidad del colonizado. Absolutamente. Y es idéntico a lo que vemos en el resto de América Latina. Mira a Cast en Chile o a Milei en Argentina. Es el mismo guión. Si no podemos ganar en las urnas, que venga el imperio a ponernos. Pero en México, con nuestra historia, eso es un suicidio político. La gente tiene memoria. Pedir que venga el gringo a arreglar tu casa es la forma más rápida de que te cierren la puerta en la cara. Y hablando de cerrar puertas, hablemos del héroe que eligieron. Porque cuando crees que no pueden caer más bajo, deciden apostar por un evasor fiscal. Ricardo Salinas Pliego. El mismo, la cuarta gran decisión controversial. Están intentando construir una candidatura presidencial alrededor de un hombre que le debe miles de millones al pueblo de México. Un usurero que ha vivido de exprimir a los más pobres con su banco y sus tiendas. Es fascinante y aterrador. Están buscándole a un Trump mexicano, pero eligieron a alguien que no tiene ni el carisma ni la empatía. Salinas Pliego es un personaje que desprecia a su propia audiencia. Es clasista, misógino, grosero en redes sociales. ¿Cómo planeas ganar una elección con un candidato que odia a sus posibles votantes? Es un gigadito, ¿no?, como dicen por ahí. Es que no es solo él, es el ecosistema. Y aquí entramos en el terreno del odio puro.
El racismo ya no se esconde. Vimos marchas donde la gente gritaba indio patas rajadas o insultos antisemitas contra la presidenta Sheinbaum. Ya no es el conservadurismo de buenas costumbres, es un odio visceral, abierto. Y ese odio los ciega, los lleva a cometer errores tácticos absurdos. Mira lo que pasó con el Poder Judicial. Defendieron a Norma Piña como si fuera una santa cruzada y ¿qué lograron? Nada. La reforma pasó, la gente salió a votar para cambiar a los jueces. Pero lo más estúpido fue que en su berrinche abandonaron a sus propios candidatos. Tenían gente con carrera judicial que podría haber competido y los dejaron morir solos por boicotear el proceso. Se dieron un tiro en el pie. Un tiro en el pie tras otro. Y para rematar, el abrazo a la corrupción explícita. El PAN protegiendo a cabeza de vaca, un exgobernador con vínculos señalados con el crimen organizado, dándole cargos para que no lo extraditen. Es la defensa de la impunidad como plataforma política. Es que es el club de los desesperados. Intentaron crear nuevos partidos. ¿Te acuerdas? El México Republicano o el de Verástegui fracasaron estrepitosamente y lo más bajo, lo más ruin, fue intentar capitalizar políticamente el asesinato del alcalde Carlos Manso. Usaron una tragedia para sus fines y al final se quedaron chiflando en la loma porque la viuda decidió irse por la libre. Es la historia del coyote y el correcaminos. Compran dinamita marca Acme, planean la trampa perfecta y les explota en la cara, una y otra vez. No es una analogía perfecta, pero mientras el coyote se calcina en su propia trampa, el correcaminos está construyendo algo impresionante. Tenemos que cambiar de canal, porque el contraste es brutal. Mientras la oposición vive en el pasado y en el odio, el gobierno está apostando por el futuro. Hablemos de Coatlicue. La madre de los dioses y ahora la madre de los datos. Exacto. Pepe Merino lo explicó clarísimo. México está construyendo la supercomputadora más grande de América Latina. No es un juguete, es soberanía pura. Estamos hablando de una máquina capaz de realizar 314.000 billones de operaciones por segundo. La cifra marea. Pero, ¿para qué nos sirve eso a los mortales? Porque suena a ciencia ficción. Es que lo cambia todo. Imagina predecir huracanes con una precisión de metros en lugar de kilómetros y hacerlo en minutos, o analizar millones de facturas diarias para detectar evasión fiscal en tiempo real. Ahí te hablan Salinas Pliego. Es usar la tecnología para resolver problemas públicos masivos: agua, energía, seguridad. Y hay un punto clave que mencionó Merino: la digitalización como el antídoto final contra la corrupción. Ese es el punto filosófico profundo. La corrupción vive en la opacidad, en el papel, en el trámite burocrático humano que se puede sobornar. Cuando tienes un cerebro digital que automatiza procesos, que cruza datos de aduanas, de impuestos, de licitaciones, el margen para el moche se reduce drásticamente. Es fascinante. Es una inversión de 6,000 millones de pesos. Pero si lo piensas, se paga sola con lo que vas a recuperar evitando el contrabando o la evasión. Además, es pública. No es de Amazon, no es de Google, es del Estado mexicano. Y eso es poder. En el siglo XXI, la soberanía no son solo fronteras o petróleo, es capacidad de cómputo. Si tienes que rentarle el cerebro a una empresa extranjera para analizar tus propios datos de seguridad nacional, no eres soberano. Coatlicue es una declaración de independencia tecnológica. Entonces, tenemos dos Méxicos en este cierre de 2025. Por un lado, una oposición que apuesta al pasado, al insulto racista, a la violencia y a que venga el extranjero a salvarlos. Un grupo que parece el coyote, comprando planes fallidos. Y por otro lado, un proyecto que, con todos sus retos, está invirtiendo en inteligencia artificial y en supercómputo para el bienestar. La brecha es gigantesca. Uno opera desde el hígado y el otro está intentando operar desde la neurona. Y creo que eso explica por qué, a pesar de todo el ruido y la furia de la derecha, siguen perdiendo. No han entendido que el país cambió.
La gente no quiere que le griten indio, la gente quiere que el gobierno funcione, que resuelva, que use la tecnología para mejorar su vida. La pregunta que me queda y con la que quiero cerrar es inquietante. Si la oposición sigue en esta espiral de autodestrucción, radicalizándose cada vez más, volviéndose más violenta y menos racional, ¿qué va a pasar en 2026? ¿Desaparecerán por irrelevancia o intentarán algo todavía más desesperado y peligroso antes de extinguirse? Esa es la gran incógnita. Cuando un animal está herido y acorralado es cuando es más peligroso. Pero también es cierto que el futuro no espera a nadie. Y mientras ellos pelean en el lodo, Coatlicue ya está empezando a calcular el México del 2030. Nos quedamos con esa reflexión. El futuro es de quien lo procesa, no de quien lo odia. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, piensen rápido.